Cuando se pasa a la fase luteínica, ¿no es cierto? Estas glándulas ahora se hacen tortuosas, se hacen helicoidales. Miren aquí en ese corte prácticamente, aquí se ve el conducto de una glándula que se ve aquí, pero miren ustedes cómo se ha hecho tortuoso. Aquí se ven los cortes transversales y aquí es el único que se ve longitudinal. ¿Sí? Pero muy, muy tortuoso, miren ustedes, y disminuye la lámina propia, el espacio que hay entre glándula y glándula, porque las glándulas se ensanchan con su producción. Esta es la parte basal y esta es la parte funcional. ¿Ok? Entonces aquí a mayor aumento, miren ustedes, ¿ven? Miren cómo disminuye la cantidad de células y de espacio que hay en la lámina propia y las glándulas se hacen bien tortuosas, miren. ¿Ok? Y por supuesto las células aquí están en actividad y se puede ver parte de la secreción y la luz de algunas glándulas. Acá se ve el epitelio de revestimiento. ¿Ok? Entonces eso es lo que se va a ver aquí en el endometrio. Aquí seguimos viendo un poco las glándulas en la fase esta secretora, ¿no es cierto? ¿Ok? O luteínica también se le llama. Miren ustedes, se hace bien tortuosa, miren cómo se ven las células abundantes, ¿no? Están aquí ya preparándose prácticamente para la secreción. Y miren aquí ya están en plena secreción. Miren ustedes cómo se hace bien tortuoso, miren la cantidad de material secretado en la luz de estas glándulas. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda etapa. Y por último, tenemos la etapa menstrual. O sea, son 3 etapas las que va a pasar el endometrio. La fase estrogénica, que se llama también la fase folicular, porque es la que coincide con el crecimiento del folículo, ¿ok? Luego viene la fase luteínica, que es justamente coincide con la etapa del cuerpo lúteo, la presencia del cuerpo lúteo en el ovario. Y finalmente, cuando ya prácticamente se degenera ese cuerpo lúteo porque no hay fecundación, se produce la menstruación. Y en la menstruación, recuerden ustedes, una de las cosas importantes que no hemos visto, pero es muy, es bueno que ustedes lo sepan, que el estroma del ovario, del útero, perdón, ¿no es cierto? En este caso del endometrio, tiene una vascularización muy importante. Entre ellas están las arterias helicinas, ¿ok? Esa vascularización, ¿por qué es importante? Porque justamente para que se produzca la menstruación se ha producido una isquemia a nivel de estos vasos. Entonces, al no irrigarse de forma adecuada el endometrio, este endometrio entra en apoptosis, ¿no es cierto? Y comienzan a morir las células y por lo tanto comienza la degeneración de todo de esta capa, ¿no es cierto?, de la capa funcional nada más del endometrio, ¿no? Y comienza a caer. Entonces, cuando hace un corte histológico uno puede ver así, ¿no? Como que se está disgregando el epitelio, se ve mucha sangre. Aquí en esos cortes no se ve sangre, pero se puede ver mucha sangre, ¿ok? Entonces, esas son las 3 etapas del endometrio. Ahora vamos a ver el miometrio. Como le dije, tenía sus 3 capas, ¿no es cierto?, bien definidas, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Y esa es la capa que sufre mayores cambios durante el embarazo. Entonces, no solamente aumenta el tamaño de las células del miometrio, ¿no es cierto?, sino que también, ¿no es cierto?, hay un aumento del número de las células musculares lisas, ¿no? Y además, por supuesto, ¿no es cierto?, va a haber también aumento del tejido conectivo, que es alrededor de estas células, porque recuerden que el tejido muscular siempre está amarrado por tejido conectivo, y en el tejido conectivo vamos a encontrar una vascularización también muy, muy importante, ¿ok? Entonces, eso es el miometrio, ¿ok? La serosa es la última capa, ¿no? La mayor parte del útero está cubierta por una serosa, es decir, hay células mesoteliales, pero que recuerden que la parte que está fija, ¿no es cierto?, es donde vamos a encontrar adventicia. Siempre la parte que está fija, ¿no?, está junto a otros órganos o a la pared de la pared abdominal, ¿no es cierto?,
va a tener adventicia, ¿no? Tejido conectivo solo, mientras que la serosa tiene una capa de células mesoteliales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Entonces, ese es el útero. Pero el útero, recuerden ustedes, tiene el cuerpo, prácticamente hemos visto el endometrio, pero también tiene el cuello, ¿no es cierto? El cuello uterino. Aquí estamos viendo una pared del cuello uterino, ¿ok? Toda esta zona que ustedes ven acá es el exocervix, tapizado por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿ok? Miren cómo entra un poco y aquí se da la transición de epitelios. Zona muy importante y muy delicada porque justamente aquí se dan los cambios en el epitelio. Puede haber una metaplasia, puede haber una displasia, ¿no? Y aquí se forman prácticamente las neoplasias a nivel del cuello uterino, ¿ok? Luego, miren ustedes, toda esta zona es el endocervix. Todo este es el endocervix, tapizado por otro tipo de epitelio, epitelio cilíndrico o cúbico, ¿no es cierto? Simple. ¿Y a dónde desembocan esas glándulas? Que son las glándulas endometriales. Esas glándulas endometriales son las que también van a ser activadas. Todo el epitelio, todo el cuello uterino, inclusive, chicos, todo está influenciado por las hormonas sexuales, ¿no es cierto? Durante la fase estrogénica, podríamos decir así, estas células también comienzan a aumentar, las glándulas también comienzan a aumentar, porque cuando se va a dar la ovulación, ¿no es cierto? Estas células comienzan a secretar una secreción, ¿no es cierto? Valga la redundancia, como la clara de huevo, es un moco al cual se llama el moco cervical, justamente, ¿no? Que es un indicio prácticamente, en el caso ginecológico, para saber si se está ovulando o no. ¿Ok? Entonces, es una moco transparente, ¿no? Que tiene una filancia. Eso significa que cuando uno toca ese moco, lo puede estirar como si fuese la clara del huevo, ¿no? O sea, como si fuese un chicle, se estira, ¿no? Y entonces, para diferenciarlo con otro tipo de secreciones que también podrían haber en esta zona. ¿Ok? Entonces, ese es el endocervix. Y aquí lo podemos ver, miren ustedes en este esquema. Miren, todo eso es el endocervix, esta parte que está tapizada de color celeste sería el exocervix, que se va a proyectar hacia la vagina, ¿no es cierto? En las paredes vaginales que también van a estar tapizadas por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Una de las cosas que sucede a nivel del cuello uterino es que estas glándulas, las glándulas endometriales, pueden hipertrofiarse, ¿no? Pueden hipertrofiarse y quedarse con una secreción dentro, que son una especie de quistes, pero son quistes benignos, ¿no es cierto? Se llaman los quistes de Nabot. Son muy frecuentes y uno puede verlo en los cortes histológicos. Miren aquí se ve, miren, es un quiste de Nabot. Todo esto de aquí, ¿no es cierto? Es el epitelio del exocervix, epitelio plano policertificado, ¿no? Miren ustedes, todo esto de acá, epitelio plano policertificado. Y aquí se ve, ¿sí? ¿Ok? Y aquí se ve un quiste de Nabot. Entonces, no se olviden que es la zona de transición de epitelios, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el exocervix. No, esto ya es la vagina. Y este es el endocervix. Aquí se ve exocervix, miren, todo epitelio plano por certificado no queratinizado. La transición de epitelios acá en esta zona, o también se llama la zona de transformación, chicos, ¿ya? También se llama la zona de transformación. Y aquí el epitelio cilíndrico, ¿no? Toda esa parte del endocervix, toda esta parte del endocervix. Y por supuesto, como les dije, también el de la vagina. Entonces, normalmente cuando se hace un Papa Nicolau, se hace la toma de muestra, ¿ok? La espátula de aire, ¿no es cierto? Que es una espátula, un ratitito, déjenme lo que puedo dibujar. La espátula de aire, ¿no es cierto? Es una espátula que tiene esta forma. Ay, chis. Así, ¿ok? Entonces, con esta punta se mete un poco al endocervix y con esa raspa el exocervix,
¿ok? Le da la vuelta, ¿no es cierto? Y se toma la muestra y se pone en una lámina, ¿no? En una lámina portaobjeto, se hace frotis, ¿sí? Y luego esa se colorea con la técnica de Papa Nicolau, ¿no es cierto? O sea, la técnica de coloración es la que se llama de Papa Nicolau, que fue inventada justamente por George Papa Nicolau, ¿no? Un médico que quería saber la acción hormonal sobre el epitelio del endocervix, ¿sí? Del cuello uterino en realidad, pero se dio con la gran sorpresa que también se podía servir para hacer el diagnóstico precoz del cáncer, ¿no? Un ratito, chicos, no encuentro, acá está, mi pluma. Ya, listo. Ok, entonces vamos a mirar un poquito más. ¿A qué se ve? Miren, el exocervix y el endocervix. Todo esto es el cuello uterino, todo esto es el cuello uterino. Y aquí están los quistes de Naut, ¿no? Todos estos son los quistes de Naut. Y aquí se ven a menor aumento, por supuesto, de las glándulas endocervicales, que se abren al cuello. Entonces, cuando el patólogo revisa una muestra de Papa Nicolau, se sabe que está bien tomada si es que hay algunas células del cuello del endocervix, ¿no es cierto? Porque aquí pueden haber solamente del exocervix y de la vagina, porque en la parte más profunda de la vagina como que también se almacenan células que van descamando, porque es un epitelio que descama, porque va a ir madurando gracias a las acciones, a la acción hormonal, ¿no? Y aquí se ve el endocervix, miren ustedes con las glándulas endocervicales. Entonces, estos son glándulas endocervicales, ¿no es cierto? Todo esto y alrededor tejido conectivo, por supuesto. Y más afuera el músculo, ¿no? La capa muscular. Ok, vamos a ver ahora la vagina. Esto es vagina. El epitelio que tapiza la vagina, ¿no? Todo esto es la mucosa, ¿ok? Aquí tampoco hay submucosa, ¿no? Hay una mucosa y una capa muscular. En el caso del epitelio, el epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, donde se puede ver la influencia de la hormonal muy claramente cuando uno hace el Papa Nicolau. Entonces, aquí esto lo podemos dividir en las siguientes capas: la capa basal, la capa parabasal, la capa intermedia y la capa superficial. Entonces, en la superficial se ven estos núcleos, miren los núcleos picnóticos, ¿sí? Son núcleos que prácticamente su cromatina ha condensado completamente. Acá no hay estrato córneo, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, cuando hay una buena acción estrogénica, las capas que tiene el endocervix y la vagina, el exocervix, perdón, y la vagina, van a llegar hasta las capas superficiales. ¿Ok? O sea, la acción estrogénica hace que se vean hasta ese nivel las células, ¿no? Maduren, el epitelio madure. Y todos estos espacios blancos que ustedes ven acá es porque son células ricas en glucógeno. O sea, también la maduración, la acción estrogénica en ese epitelio hace que se llenen de glucógeno estas células, ¿ok? Y justamente ese glucógeno, ¿no es cierto?, es aprovechado por los bacilos de Doderlein, que es la flora bacteriana normal de la vagina, ¿ok? Y ese glucógeno utilizado por esas bacterias, ¿no? Estos lactobacilos prácticamente, ¿ok? Hacen que el pH de la vagina sea un pH ácido, ¿no? Un pH ácido que evita el crecimiento de otro tipo de microorganismos como las cándidas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en el caso de las niñas y en el caso de las mujeres posmenopáusicas, pues no se llega a la maduración completa de ese epitelio, ¿no? Entonces, hay más problemas infecciosos y todo lo demás porque no tienen una buena protección. ¿Ok? Aquí, miren acá, el epitelio. Esto todo es el exocervix y aquí es la zona de transformación y otra vez el endocervix acá, miren, endocervix. ¿Sí? Las glándulas endocervicales, miren ustedes, epitelio cilíndrico, muchas de esas tienen cilios también, ¿no? Células glandulares que producen ese moco que ya les he contado.
¿ok? Dice, la mucosa cervical mide de 2 a 3 milímetros de espesor y es muy diferente al resto de la mucosa uterina porque contiene glándulas ramificadas grandes y carecen de arterias espiraladas. No se olviden las arterias espiraladas que las vamos a encontrar en el cuerpo del útero, ¿no es cierto? Durante el ciclo menstrual su espesor cambia poco y no se altera con la menstruación. En cambio, las glándulas cervicales sufren cambios funcionales importantes que están relacionadas con el transporte de los espermatozoides. ¿Ven? Pero no se olviden que ese cuello uterino es el que cambia durante el parto, ¿no es cierto? Es el que prácticamente se dilata tanto para poder dejar salir la cabeza del producto.